Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Vamos a empezar una nueva lección. Mi nombre es el profesor Isaac Caballero, ya me conocen. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Espero se encuentren muy bien. Y para empezar esta clase siempre con mucho ánimo y con serenidad, intentemos aprender algunas cosas, ¿no? Algunas cosas bonitas, sin que esto sea pues una carga. Entonces, yo les voy a pasar primero, vamos a ver lo que hemos estado haciendo, ¿no? En una línea de tiempo, para recordar un poquito, veníamos hablando hace algunas clases del gran cisma de Occidente, en 1378 hasta 1417, ¿recuerdan? Este conflicto que hubo entre los papas, que hubo un papa en Italia, el otro papa se fue a Aviñón, a Francia, ¿no? Momentos difíciles para la iglesia, pero felizmente luego salió adelante con la elección de un nuevo papa. Luego en 1545, ¿no? Digamos que un siglo más adelante, un siglo y medio más adelante, se da la Reforma Católica y el Concilio de Trento como respuesta a la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero, que trae como respuesta el Concilio de Trento, ¿no? Uno de los concilios más importantes, considerado como que el más resaltante en la historia de la Iglesia porque trajo muchos beneficios. Y para el día de hoy vamos a tocar brevemente el Concilio Vaticano II. También veíamos que el concilio es la reunión de los obispos de todo el mundo para decidir asuntos en torno de vital importancia para la Iglesia, ¿no? En 1962 hasta 1965. Bien, para empezar, vamos a leer este decálogo de la serenidad, redactado por quien sería el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, y él lo escribió, dice, siendo joven. Veamos el decálogo de la serenidad para que nosotros también nos ayude. Leamos juntos. 1. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida, todos de una vez. Solo por hoy tendré al máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, cortés en mis maneras. No criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 3. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias y pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. 5. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Qué bonito, ¿no, jóvenes? Estos 5 consejos para empezar son espectaculares, ¿no? Yo espero que los apliques cada día. Esta lectura es buenísima para cada día. Desde la mañana, cuando te levantes puedes leerla para empezar el día. 6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 7. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. 10. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso esto que nos ha compartido el Papa Juan XXIII, que lo escribió ya hace varios años, él ya falleció, pero nos ha dejado esta sabiduría, estos puntos tan bonitos que a mí me han gustado mucho, ¿no? ¿Con cuál te quedas tú? ¿A ti? ¿Cuál es el que más te ha gustado?
Bien, vamos a apuntar en nuestro cuaderno la fecha de hoy, viernes 7, ya fin de semana. El título es el Concilio Vaticano II y nuestro propósito es, bueno, este propósito acá me he confundido, esto no va. Vamos a ver. No, así no se pone. A ver cómo se hace esto, dibujar. Ya está. ¿Ven? Nuestro propósito es, vamos a escribirlo, ¿ya? Será conocer conocer de forma general el Concilio Vaticano II y su importancia para en la vida en la actualidad. ¿Ya? Eso es lo que tienen que poner en el propósito. Yo lo dejé ahí porque se me olvidó. Nada, pues, ¿no? Paciencia, paciencia. Siempre hay que tener mucha paciencia. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Y vamos a leer una lectura que nos ilumine, que nos ayude a poder entrar mejor en este tema. Siempre la Biblia nos va a ayudar. Decía el Papa, ¿no? Una buena lectura, ¿no? De 10 minutos, no nos cuesta nada. Y bueno, acá en el curso de religión te propongo esta lecturía. Vamos a leerlo juntos, ¿ya? Para que nos ayude. Dice, al partir para Macedonia, te pedí que permanecieras en Éfeso para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestara atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles, en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería y, pretendiendo ser maestros de la ley, en realidad no saben lo que dicen ni lo que afirman con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente, es decir, si se tiene en cuenta que no fue establecida para los justos, sino para los malvados y los rebeldes, para los impíos y pecadores, los sacrílegos y profanadores, los parricidas y matricidas, los asesinos, los impúdicos y pervertidos, los traficantes de seres humanos, los tramposos y pérjuros. Todo eso es escrito hace 2000 años, pero parece que fue escrito para ahora, ¿no? Porque todo esto también hay hoy día. En una palabra, la ley está contra todo lo que se opone a la sana doctrina del Evangelio que me ha sido confiado, dice Pablo, y que nos revela la gloria del bienaventurado Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre se refiere él a Cristo, ¿no? Siempre va en referencia a Cristo. Porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, ¿no? Él también se reconoce pecador, persecuciones, insolencias anteriores, ¿ve? O sea, él no dice, ya, yo estoy chévere, ya pasé, no, o sea, también reconoce su historia, ¿no? Lo que él hizo antes. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia, ¿ve? Muchas veces la ignorancia nos hace actuar, ser como enemigos de Cristo. Dice, y sobreabundó a mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Esta doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el peor de ellos. Claro, lo que San Pablo quiere hacer acá es poner una diferencia entre, entre una interpretación de un tipo y la interpretación real que ha sido dada como gracia. O sea, el Espíritu de Dios comunica verdaderamente cómo entender, cómo aceptar el mensaje de Cristo. Porque si no nos transformamos en meros
legisladores, moralistas. Esto no tienes que hacerlo, esto no tienes que hacerlo, esto no tienes que hacerlo, esto no tienes que hacerlo. O sea, ya había una ley para esto. O sea, no fue necesario que venga Jesucristo para saber lo que no había que hacer. ¿Entienden? O sea, ya había sido dada la ley por Moisés y muchas otras culturas tenían incluso leyes, un código moral. Pero, entonces, ¿para qué vino Jesús? Eso es lo que dice San Pablo, ¿entienden? Es muy importante. Por eso él se denuncia, yo soy pecador. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, ¿ven? Poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la vida eterna. Claro, él dice ahí, poniéndome como ejemplo. Claro, ¿ejemplo de qué? De que Dios puede amar al pecador, puede transformarle, al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible, único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, ¿y a quién le está hablando? Obviamente acá a Timoteo, ¿no? Pero también este es hijo mío, es para ti. Te hago esta recomendación conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches valientemente, ¿no? Conservando la fe y la buena conciencia. Por no haber tenido una buena conciencia, algunos fracasaron en la fe. Ojo, ojo lo que dice San Pablo, no todos, o sea, no todos los que están, digamos, encaminados, van a salvarse. Dice, por no haber tenido una buena conciencia, muchos fracasaron. Es por eso importante eh, dirigirnos, redirigirnos, canalizarnos a las fuentes de la fe. ¿Ya? Entre otros, dice, Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Esto quiere decir una forma de decir que estos hombres habían blasfemado, porque desde el principio siempre se da esto entre los hombres, ¿no? Las envidias, los egoísmos, ¿no? En toda institución humana está siempre la imperfección humana. Pero, como dice Pablo, vamos a ver a Jesucristo, ¿no? Jesucristo es amor, tiene paciencia. Y esta incorrección la hace porque esta es la iglesia, habíamos visto. La iglesia se va corrigiendo, la iglesia va creciendo. ¿Y quién la hace? Los apóstoles, las personas autorizadas por Dios para poder canalizar, redirigir, ¿no? En ellos está también el deber, la tarea de mostrar la misericordia, ¿no? Porque si digo, no, sabes que tú, no, hay misericordia. Bien, esta es nuestra lectura que nos ilumina para entrar ya en la ficha que tengo aquí, que es el Concilio Vaticano II, a los que yo te pido que estés atento, ¿ya? Vamos a ver. El Concilio Vaticano, habíamos dicho, el concilio es la reunión de todos los obispos para ver cosas en torno a la iglesia. ¿Quién lo convocó? Bueno, lo convocó el Papa Juan XXIII, ¿no? Así se llamaba Juan XXIII. Bueno, le pusieron este nombre, él se puso el nombre Juan XXIII. ¿Quién lo anunció? Si hay 23, se supone que hubo un Juan XXII, un Juan XXI, ¿no? O sea, eso es lógico ya. Si hubiera otro papa que quisiera llamarse Juan, sería Juan XXIV, porque ya hay un Juan XXIII, ¿no? ¿Quién lo anunció? O sea, anunció el concilio el 25 de enero de 1952, el siglo pasado, y ninguno de nosotros todavía no había nacido, pero nuestros padres sí. Muchos de tus padres estuvieron, digamos, algunos presentes en ese momento, ¿no? O los abuelos. ¿Y quién es este papa? Ahí lo tenemos. Ya falleció Juan XXIII, de nombre secular, o sea, su verdadero nombre era Angelo Giuseppe Roncalli, italiano. Fue el 261º papa de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad Vaticano entre 1958 y 1963, fecha en la que él fallece. ¿De acuerdo? Él fallece en el 63. ¿Cuánto duró el concilio? Bien, el Concilio Vaticano II se dio en 4 sesiones. O sea, fue anunciado en el 52, pero la primera sesión empezó en el 1962. O sea, 10 años después. Presidida por el mismo Papa, por Juan XXIII. Pero él fallece, muere en el año 63 y él se elige otro Papa que continuará las otras 3 sesiones. Pablo VI. Ahí está. Ese es su sucesor. Pablo VI o Paulo, que es lo mismo Pablo y Paulo es en italiano. Pablo VI, de nombre secular Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, fue el Papa 262 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad Vaticana desde el 21 de junio de 1963 hasta su muerte en agosto de 1978. Y fue canonizado, miren, fue canonizado por Francisco, por nuestro Papa Francisco, ¿ya? Pero el concilio se clausuró
en 1965. O sea que duró las 4 sesiones 3 años. Y ha sido un concilio que ha marcado la historia también del siglo XX, porque también se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, unas situaciones bastante, un contexto histórico muy removido, muy zarandeado, ¿no? Bueno, los fines principales fueron, uno, promover el desarrollo de la fe católica, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, uno de los grandes cambios fue evangelizar en la lengua de origen de en la lengua vernacular de cada pueblo. Si antes se evangelizaba o se hacía la misa o se hacía todo en latín, se cambió, se tradujeron las escrituras a la lengua de origen de cada país, ¿no? Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, y también veremos ahora una cantidad de documentos muy bonitos que hay que leerlos, ¿no? Porque hay una cantidad de documentos y de lecturas y de tantas cosas que ha sacado la iglesia y que no los leemos. Creemos que sabemos de la iglesia, pero no leemos nada de todo lo que es el magisterio de la iglesia, ¿no? Que son tantos, se pueden llenar varias bibliotecas solamente con lo que ha escrito los cristianos, ¿no? 3, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Claro, los tiempos cambian, ¿no? La revolución industrial de 1700 y luego ahora la revolución tecnológica de estos tiempos hacen que el hombre maneje otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero se mantiene siempre lo mismo, la fe es la misma, pero la manera van cambiando de una manera, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y dice, 4, lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. Claro, a partir de este momento, digamos que la iglesia reconoce muchas cosas, como decía Pablo, vamos corrigiéndonos, no hay que irnos por otro lado, hay que siempre dirigirnos a las fuentes, ¿no? A las fuentes de las primeras comunidades cristianas, de la primera evangelización, el amor de Jesucristo, abrir nuestras puertas a las religiones, ¿no? No cerrarse, ¿no? O sea, se va renovando, se va reinventando la iglesia y se va, digamos, corrigiendo en ese sentido. Muy bien. Esto es algo que yo necesito también que ustedes tengan en cuenta, porque estas constituciones, estos decretos y estas declaraciones son fundamentales y que, digamos, nutren y complementan todo lo que nosotros sabemos de Jesucristo, la iglesia y todos los demás otros, digamos, temas y ámbitos que se desprenden, como puede ser los dogmas, ¿no? Miren, por ejemplo, Constituciones Dei Verbum, Constitución dogmática de la revelación divina. O sea, si tú quieres saber más sobre la revelación divina, puedes leer la Constitución Dei Verbum, la Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la iglesia, o sea, el misterio de la iglesia, la Sacrosanctum Concilium, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la misa, el bautismo, o sea, todo. La Gaudium et Spes, Constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Decretos conciliares, adyentes, la iglesia misionera, Presbyterium Ordini, sobre el ministerio del presbítero. Tantas cosas que a veces nosotros nos preguntamos y no tenemos respuesta. A veces vamos a YouTube y consultamos, ¿no? Pero aquí están. Buscamos estos decretos, están escritos y es un contenido serio y duro, ¿no? No es nada, no es un chiste, ¿no? Ven, todas estas sobre la libertad religiosa, miren, cosas muy interesantes. Decretos sobre las iglesias orientales católicas, los medios de comunicación, el ecumenismo, decreto de la adecuada renovación de la vida religiosa, ¿no? Los laicos, secreto apostolado, declaración de la educación cristiana, las relaciones de la iglesia y las religiones no cristianas, ¿ve? La Nostra Aetate, declaración sobre... Bien, el trabajo de este va a ser simplemente una cosa, escribir en tu cuaderno la ficha sobre el Concilio Vaticano II, esta fichita la escribes así bien bonito, pam, pum, le pones tu cuota de creatividad, y la ficha sobre los documentos que se elaboraron. Para mí es importantísimo que ustedes lo copien, porque copiando también uno se va acordando. Ya cuando en el futuro te digan, oye, ¿qué sabes algo del decreto conciliar adyentes? Sí, claro, se escribió en el Concilio Vaticano II. Ahora, si tú deseas averiguar un poco más de algún tema que a ti te interesa, claro, libremente lo puedes hacer en Internet. Todo esto es gratis. Libre, información libre en Internet que puedes encontrar porque eso es para difusión de todos los cristianos de todo el mundo y todas las personas de buena fe. Bien, muchachos, esta es la única tarea y vamos a ir compartiendo en el día de hoy. Les doy un fuerte abrazo y ahí nos vemos.